Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que se llama el chartismo. Bueno, ¿qué es el chartismo? El chartismo es un sistema, bueno, miremos esto. El chartismo es un sistema que se inventaron por allá en los 1900 para definir cómo es que se estaba comportando el precio en una gráfica. ¿Sí? Y lo que hace el chartismo es definir algunas figuras geométricas con las cuales define los rangos de precio a los cuales se está acercando la gráfica. ¿Y qué significa que la gráfica se esté comportando de esa forma en esos rangos de precio? ¿Sí? El chartismo entra dentro del análisis técnico y, esperen, yo quito la sala de espera por acá. Listo. Listo, perfecto. Ahora sí. ¿Qué significa que sea parte del análisis técnico? Pues ustedes saben que el análisis técnico es el que se basa simplemente en el análisis de la gráfica, ¿sí? En cómo la gráfica nos muestra que a través de una línea de tiempo el precio se comporta de cierta forma, ¿sí? Y que a través de ese histórico que tiene el precio dentro de esa escala de tiempo, entonces puede que se estén repitiendo patrones dentro del mercado, ¿cierto? A eso se refiere el análisis técnico. Entonces el chartismo lo que hace es que trata de delimitar algunas estructuras dentro del mercado para hacer referencia a que el precio se está comportando de alguna forma, ¿sí? Y que si se está comportando de esa forma y si lo ha hecho en el pasado de igual forma, pues puede que en el presente también lo haga, ¿sí? Se repita. Recuerden que el concepto de fractalidad dentro del mercado y sobre todo dentro del análisis técnico es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el análisis técnico nos dice todo lo que se repite en una temporalidad alta, macro, se repite en una temporalidad micro, ¿sí? En una temporalidad más baja. Todos estos movimientos se repiten constantemente y son movimientos que si usted parte un movimiento en dos, puede ver en ese otro movimiento los mismos movimientos, ¿sí? O las mismas figuras. De esto se trata el chartismo. Lo que trata el chartismo de hacer es que mira los patrones dentro del mercado y les asigna figuras geométricas, ¿sí? Y esas figuras geométricas nos dicen que el mercado se está comportando de cierta forma. ¿Listo? Dentro de estos patrones se ven, como todo dentro del análisis técnico, dentro de unos soportes o resistencias o dentro de unas zonas relevantes del precio, ¿sí? Donde el precio ha tenido dificultades para seguir, donde el precio se ha atascado, donde el precio ha seguido fluidamente, donde el precio está acumulando o está haciendo distribución, ¿sí? Y dentro del chartismo, muchas de las variantes del chartismo y del análisis técnico utilizan indicadores técnicos que les ayudan a identificar oportunidades dentro del mercado, ¿sí? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver las figuras representativas dentro del chartismo. Listo. Lo primero que hay que saber es que dentro del chartismo hay dos tipos de figuras. Hay figuras de patrones de cambio de tendencia, o sea, de reversión, y hay figuras de continuación de tendencia. Entonces, lo primero que vamos a ver son los patrones de cambio de tendencia. Dentro de los patrones de cambio de tendencia existen el doble techo y el doble fondo. ¿Qué es el doble techo y el doble fondo? Supongamos que esto es una resistencia y supongamos que esto es un soporte, ¿sí? La gráfica viene haciendo esto y llegó acá y no pudo pasar. Listo. Se devolvió porque no pudo pasar y otra vez intenta volver a pasar por esta resistencia y no puede. Y lo que hace es comenzar otra vez a bajar, ¿sí? Recuerden que en el análisis gráfico lo que es arriba siempre es abajo, ¿sí? Todos los fenómenos que están arriba
siempre se dan de igual forma en la parte de abajo. Entonces, esto sería en una tendencia al alza, ¿sí? Tendencia alcista. Y esto sería una tendencia bajista. Listo. Aquí sucede lo mismo. ¿Qué pasa? La tendencia viene bajando, ¿sí? Viene bajando, se choca contra un soporte, rebota en ese soporte y vuelve otra vez a tratar de pasar ese soporte. Cuando no lo pasa y esto sigue hacia arriba, pues entonces lo que nos da es un patrón de posible cambio de tendencia, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el triple techo o triple fondo, ¿sí? Esa es la misma historia. ¿Qué es? Un soporte o una resistencia que se repiten. Permíteme, yo vuelvo a poner esto del paso muy rápido. Listo. Un soporte o una resistencia donde chocan varias veces las estructuras y de ahí no pueden pasar. Y de igual forma sucede hacia abajo. ¿Cómo se ve esto en una gráfica? Vamos a ver si encontramos dobles techos y triples techos. En una gráfica esto se puede ver así. Uy, se me fue la libra dólar. Bueno, muy bien. ¿Qué es un doble techo? Pongamos el ejemplo aquí. Recuerden que estos son patrones de reversión del mercado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos mirando el mercado, por ejemplo, miremoslo en una semana, el mercado tiene que estar en un nivel cercano a un nivel de resistencia o de soporte muy alto o muy bajo. ¿Dónde encontramos esos, por ejemplo? Aquí. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Aquí encontramos un triple techo. ¿Cómo así que un triple techo? Ah, listo. Vean aquí, ustedes tienen en la parte de abajo un soporte, ¿sí? Donde se ha tocado una, dos y tres veces haciendo este patrón, ¿sí? ¿Qué es lo que nos indica que ya no va más, que ya no va más para abajo? Simplemente que, como viene de una estructura bajista, haciendo bajos más bajos y altos más bajos, pues entonces aquí llegó a un punto donde ya no pudo pasar y empezó a hacer bajos más altos y altos más altos, ¿sí? ¿Sí ven? Este fue el último bajo y este fue el último alto. Entonces este fue el último bajo y este fue el último alto, ¿sí? ¿Sí ven que este supera este y este supera este? Eso ya nos habla de un quiebre de estructura. Cuando hay un quiebre de estructura, hay una posible reversión de la estructura. Y entonces aquí ya puede empezar una estructura alcista, ¿sí? Lo mismo sucede como, por ejemplo, vamos a ahorrar todo esto de aquí. Lo mismo sucede con los dobles techos o los dobles suelos. Vea que esto se repite en la parte de abajo y en la parte de arriba. ¿Qué hay aquí? Lo que hay aquí es una resistencia muy fuerte, ¿sí? ¿Y qué estamos viendo en esta resistencia? Estamos viendo que aquí trató de pasar una vez y aquí trató de pasar dos veces. No pudo pasar más veces. ¿Sí? Vean el patrón aquí, que es como una M. ¿Y qué pasó después de esto? Empezó a bajar, ¿sí? Recuerden que dentro de las estructuras del trading hay estructuras que nos permiten conocer el mercado a largo plazo y a corto plazo, ¿sí? La tendencia
aquí la tendencia primaria, que es la tendencia más grande, que es la tendencia de más alto, en el time frame más alto, es una tendencia bajista. ¿Por qué es una tendencia bajista? Porque no ha podido sobrepasar los últimos altos más altos, que son ¿cuáles? Los que están acá. Alto, 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 alto. ¿Sí ven? Todos los altos han ido bajando, igual que los bajos. Entonces aquí tenemos un bajo, aquí tenemos otro, y así sucesivamente lo que ha hecho es ir bajando y bajando y bajando, bajando. Esa es nuestra tendencia primaria, ¿sí? Ahora, nuestra tendencia secundaria puede ser, como por ejemplo en este caso, es que vamos en una estructura bajista, pero aquí lo que ha hecho es tratar de subir, ¿sí? De irse para arriba, aunque no lo ha logrado muy bien. ¿Dónde más vamos? Otro doble suelo, mírenlo acá. Aquí está el doble suelo. Aunque a grandes rasgos podría ser un triple suelo, ¿sí? Pero vean la M acá. Aquí está la M. ¿Qué nos habla de eso? Un posible cambio de estructura. Que si se presentan estos patrones, nosotros sabemos que va a cambiar de estructura. No, no lo sabemos, ¿sí? Simplemente lo que hacemos con este tipo de indicaciones dentro del mercado es que nos están dando una idea de que el mercado puede estar llegando a hacer algo, ¿sí? Es más, aquí, dentro de este mismo, hay otro triple techo. 1, 2 y 3. Véanlo acá. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y vea que de aquí no ha podido pasar. Entonces esto es un rango. Esto es un rango que ahorita veremos que es otra figura distinta. Listo. Sigamos. Ya saben que si tenemos problemas en cualquier parte del Zoom, me avisan por el grupo de WhatsApp. Yo estoy pendiente ahí. Listo. ¿Qué más patrones de tendencia hay? Hay una cosa que se llama patrón hombro, cabeza, hombro. ¿Qué es esto? Entonces tenemos un soporte y una resistencia. Cuando la tendencia se acerca a la resistencia, la testea una vez, se devuelve y luego la rompe. Pero el impulso no le alcanza para seguir y luego baja otra vez, ¿sí? En el momento en el que baja, nosotros ya podemos sospechar que si ha superado este hombro, pues él tiene que llegar a una cosa aquí que se llama neckline. Neckline, ¿sí? Que es esta parte de aquí. Cuando llega a esta parte de aquí, vuelve a retestear el hombro, el primer hombro, y luego se va hacia abajo. Lo mismo sucede en tendencia bajista. Vamos a ver si encontramos un hombro, cabeza, hombro por acá. A ver, aquí estamos en temporalidad de un mes. Vamos a ver si hay hombros, cabezas, hombros en un mes. Bueno, por aquí hay uno. Entonces, este no está tan bien figurado como quisiera, pero pues así sucede dentro del mercado cuando uno está tratando de ver patrones. Este es un hombro, esta es la cabeza y este es el otro hombro, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esta figura? La idea de esta figura es que usted tiene el primer hombro y el segundo, ¿sí? El segundo no ha podido sobrepasar muy bien el resto de las resistencias, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí forma un segundo hombro y aquí hay una base. Esta es la base del hombro, cabeza, hombro. ¿Cómo se opera un hombro, cabeza, hombro? Simplemente esperamos a que se rompa la base y se espere el retesteo. Después del retesteo uno entra. ¿Listo? Y ahí viene el otro movimiento. Listo.
¿Hasta ahí vamos claros o no? Sí, vamos bien. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Dime. No, no, por el momento vamos bien. Listo, perfecto. Ojo, aquí les voy a enseñar la generalidad de lo que significa el chartismo. ¿Sí? Si ustedes quieren entrar en detalles en cómo entrar en una posición en el chartismo, de cómo realizar el seguimiento de las posiciones, de cómo ver posiciones que sí son reales, dentro de nuestra biblioteca tenemos una cosa que se llama Manual de Chartismo, por un chico que se llama Ferran Galofré, ¿sí? Y ahí explica absolutamente todo acerca de las figuras chartistas que debemos tener en cuenta, dónde las podemos ver, cuál es el mejor time frame para verlas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cómo operar con ellas. ¿Por qué no voy a en las especificaciones de este método? Porque no es el método que nosotros utilizamos dentro de la academia, ¿sí? Hay unas cosas que sí utilizamos, como por ejemplo los canales y los patrones bandera, que Daniel los utiliza mucho dentro de su estructura, pero por ejemplo yo no utilizo figuras dentro del mercado, ¿sí? Porque pueden parecer muchas veces engañosas. Ahorita les voy a decir los pros y los contras del chartismo. ¿Listo? Entonces, de igual forma, se puede ver en tendencia bajista. También hay otro patrón de cambio de tendencia que es muy raro, eso es, casi no se ve, y es un patrón de techo redondo, donde lo que está haciendo la tendencia es hacer esto. Esto lo veía yo mucho en binarias en temporalidades muy bajas, ¿sí? Pero por ejemplo, para Forex, para futuros, para otros activos, nunca me pareció como muy relevante. Era muy extraño verlo. Vamos a mirar a ver si de pronto lo encontramos por acá. ¿Qué es lo que me parece difícil del chartismo? Que es que usted puede estar viendo patrones chartistas en todas partes y al final no darse cuenta cuál es el patrón real, ¿sí? Por ejemplo, aquí, cuando nos encontramos con esto, nos encontramos con que esto puede ser un doble techo, que miren el movimiento que hace, o puede ser también un patrón de techo circular. Mírenlo ahí, ¿sí? Esto es lo que no me gusta del chartismo, que es demasiado subjetivo. Usted puede estar viendo cualquier cosa dentro del mercado. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver si de pronto podemos coger un patrón de techo así como lo muestran en los libros. El problema de estos patrones es que los libros los muestran perfectos, pero cuando usted se va a la realidad a ver la gráfica, usted muchas veces no encuentra esto. Vamos a ver esto en 4 horas. Véanlo acá. Aquí hay uno perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho eh, el precio en esta resistencia? Lo que ha hecho es hacer varios intentos de ir bajando cada vez más, pero no lo ha logrado. Al final, los compradores que están aquí abajo empujando y que están tratando de que los vendedores no sigan bajando, ganan la apuesta, ¿sí? Ganan la apuesta con esta venta gigantesca que hacen aquí, sacan a todos los compradores, a todos los vendedores que habían aquí y siguen el patrón hacia el alza, ¿sí? Véanlo, ahí está perfecto. Esto lo estamos viendo en 4 horas. Esto podría ser un muy buen ejemplo acerca de cómo es un patrón de estos. ¿Listo? Esos son los patrones más comunes. Dentro del mercado. Hay otros. Como les digo el día de hoy, lo que quiero es mostrarles la genialidad del cuento. Listo. ¿Qué más vamos a ver?
También hay patrones de continuación de tendencia, ¿sí? O sea, no son patrones que si usted llega a un soporte, digo, a una resistencia, esto se va a devolver, o si usted llega a un soporte y llega ahí, esto se va a devolver. No. La idea de estos patrones de continuación de tendencia es que usted, si llega a un soporte y usted quiebra ese soporte, la idea es que usted siga montado en la tendencia, ¿sí? Por eso siempre les he insistido en que ustedes tienen que definir dentro de su estrategia, si su estrategia es de reversión, o sea, si es de que usted ya está esperando que la tendencia cambie, o es una estrategia de continuación de tendencia, ¿sí? Donde usted lo que hace es esperar a que se rompan ciertos niveles de resistencia y soporte para que la tendencia continúe. Listo. Dentro de esos patrones de continuación de tendencias que tenemos, pues tenemos un triángulo descendente, que es obviamente en una tendencia bajista. ¿Qué hace este patrón? Nos indica que el precio está rebotando en una cosa que parece un triángulo, ¿sí? Y apenas rompa ese triángulo y reteste la zona, pues va a seguir o va a continuar con la tendencia que venía. Vamos a ver si por aquí encontramos uno. Patrón de triángulo. A ver. Vamos a mover la colita. Bueno, aquí hay un patrón de triángulo alcista. Vamos a ver esto en una hora para que se vean mejores los patrones. Como pueden ver, estos patrones dentro de los time frames muy grandes muchas veces se pierden. Aquí hay, por ejemplo, un patrón de continuación de tendencia. ¿Cuál es? Vamos esto aquí así. Línea de tendencia. Veanlo acá. ¿Verán? ¿Qué está haciendo el mercado? Está haciendo un triángulo, ¿sí? Y aquí está haciendo otro triángulo, ¿sí? En el momento en el que este triángulo se sale del límite, el triángulo vuelve a retestear la zona de la que venía y sigue la tendencia, ¿sí? El problema es que aquí siguió la tendencia un poquito y se devolvió todo. ¿Cómo podemos ver un triángulo más grande? Vamos a mirar. ¿Qué dicen? No, es que eso no es nada y además de eso se me devolvió. ¿Yo qué hago? ¿Sí? Ese es el problema de los patrones chartistas, que no nos dicen la direccionalidad del mercado, simplemente nos indican que ahí hay, digámoslo así, un agotamiento. Estos patrones de triángulo nos indican que aquí venía una tendencia muy larga, muy grande, y que empezó a rebotar y a rebotar y a volverse más pequeña y a volverse más pequeña y el rango se volvió cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces digamos que es una consolidación donde el rango se vuelve cada vez más pequeño hasta que rompe esa consolidación y puede continuar con la tendencia. Listo. ¿Qué más nos muestran los patrones chartistas? Vamos a ver si encontramos aquí otro triángulo. Me perdonarán si no encuentro o si ustedes están viendo alguno, pero yo no utilizo los patrones chartistas hace muchísimo tiempo. Entonces, por eso ya no estoy acostumbrado a verlos dentro del mercado. Pero, por ejemplo, aquí vemos otro. Entonces vemos que aquí hay una resistencia y aquí lo que hay es una continuación, ¿sí? Entonces sucede lo mismo. Esto podría ser hasta un... Bueno, pero vamos a verlo así. Esto ya es otro patrón, esto es un patrón de cuña, lo voy a dejar ahí para que pongamos ahorita, veamos ahorita cuál es la diferencia. ¿Y dónde más pueden haber patrones de...? Vamos a encontrar el último, pues. A ver si de pronto. No encuentro más. Este es un patrón que no se presenta como que mucho. Vean, aquí hay otro.
descansas, vuelve otra vez lo mismo. Entonces aquí, viene, sale aquí, y la tendencia viene desde aquí, y sale aquí. ¿Sí lo ven ahí? Sí, es como un triángulo. Entonces, viene, rebota, otra vez trata de volver, rebota, rebota, se vuelve cada vez más pequeño el rango, hasta que hay unas velitas aquí chiquiticas y rompe el rango. Miren que aquí particularmente rompe el rango, pero nunca vuelve. Eso quiere decir que si yo utilizara esto, nunca me hubiera dado una entrada, ¿sí? Sino que esto hubiera disparado hacia arriba y yo hubiera perdido el trade. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno. Entonces, está la cuña descendente, como veíamos, y está la cuña ascendente, ¿sí? Los dos son un triángulo. Bandera alcista y bajista. Entonces, esto sí se presenta muchísimo dentro del mercado. Yo creo que es uno de los patrones que más se presenta. Este patrón lo utiliza muchísimo, por ejemplo, Daniel, dentro de su, el máster Daniel, dentro de su operativa. Primero porque le dice que hay una tendencia clara. ¿Sí? Si usted tiene un rango así, pues usted ya sabe la direccionalidad del mercado. ¿Sí? Y el rango lo que te dice es que hay bajos, digo altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, ¿cierto? En el caso de la bandera bajista. ¿Dónde vemos una bandera bajista por aquí, por ejemplo? Esta sí la podemos mirar en un time frame mucho más grande, por ejemplo en 4 horas. Vamos a ver una bandera bajista, que ya encontré una, pero fue alcista. Esto es un patrón de bandera bajista. Véanlo acá. Esto viene así. Y esto viene así. Esto es un canal. ¿Sí? ¿Qué pasa dentro de los canales? Dentro de los canales también podemos ver estos patrones. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Un patrón de bandera bajista. ¿Sí? Véanlo ahí. ¿Por qué se llama patrón de continuación? Miren cómo viene. Viene rebotando, digámoslo así, dentro del canal, ¿sí? Aquí se convierte en un patrón de bandera bajista y cuando lo rompe, él vuelve a retestear la zona donde rompió y sigue, ¿sí? Durante el resto del camino. Veanlo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que nos indica esto? Como les decía, ya es una estructura que nos indica direccionalidad. ¿Esto para dónde va? Va para abajo. Va para abajo, ¿sí? Listo. Un patrón de bandera alcista. Vamos a ver dónde está por acá. Ejemplo, lo mismo. Aquí tenemos un canal. Aquí está el canal. Sí. Y aquí lo que vemos es un patrón bandera en medio del canal, que es este. Vea que no necesariamente los soportes y las resistencias de esto tienen que ser exactos. A veces no lo son. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Vino, volvió hasta acá y aquí se consolidó como un patrón. Sacó el patrón, lo rompió, volvió a retestear y siguió hacia arriba. ¿Sí? Vean, eso al parecer así dentro de la gráfica suena muy bonito, muy chévere. Pero cuando usted está viendo la gráfica, desarrollarse no es tan fácil de ver. Esto hay que dejar el ojo para tener ese tipo de asertividad dentro de estos patrones. Listo. Y lo mismo sucede con un patrón bajista. El banderín es lo mismo, ¿sí? Que estábamos viendo ahorita en el triángulo, solo que es
un ángulo muchísimo más fuerte, muchísimo más cerrado, ¿sí? Digamos que el triángulo puede ser una cosa así y este es una cosa así, ¿sí? No hay diferencia en cómo se operan ninguno de los dos. Los dos son exactamente lo mismo, ¿sí? Y de cierta forma también se presentan en tendencias altistas y tendencias bajistas. Y luego llegamos a una cosa que se llama rectángulo bajista y rectángulo alcista. ¿Qué es el rectángulo bajista y rectángulo alcista? Esto es una... pero pues, porque se me vaya. Esto tiene un nombre, se llama consolidación. ¿Sí? Consolidación. ¿Por qué es una consolidación? Porque es un rango lateral. Lateral. Estos rangos uno nunca sabe hasta dónde van a llegar, cuánto van a durar, cuál es dónde se van a romper. No, uno no sabe. Dicen que al tercer toque, otros dicen que al quinto toque, otros dicen que si ha tocado más de 5 veces la resistencia hacia arriba es que va a bajar, si ha tocado más de 5 veces hacia abajo es que va a subir, otros dicen que lo puede tocar 3 veces y luego lo rompe, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cantidad de apreciaciones acerca de cuándo se va a romper una consolidación. ¿Qué es lo que yo les puedo decir acerca de mi experiencia? Por favor, nunca entren en una consolidación, ya que la consolidación es donde más transacciones hay dentro del mercado y donde más volatilidad hay. ¿Qué quiere decir esto? Que la volatilidad lo que produce es muchos stops, muchos casa de stops, ¿sí? Entonces, si usted está por acá encima y usted está por acá abajo, puede que lo saque de aquí o lo saque de aquí, ¿sí? Listo. ¿Dónde vemos este patrón? Mírenlo acá, por ejemplo. Aquí está. ¿Qué es esto? Consolidación, ¿sí? Y vea que no les miento, no lo había visto. ¿Qué pasó aquí? Aquí sacó toda la gente que había debajo de esta posición, creyendo que esto iba a subir, ¿sí? Véanlo ahí. Y luego se fue para abajo. Listo. ¿Dónde más? Hay un patrón de estos, véanlo aquí. Ojo, nunca vayan a entrar en una consolidación, es lo peor que ustedes pueden hacer. Listo. ¿Qué pasó aquí? Vean, lo mismo. Llegó, tocó resistencia, listo, subió, bajó, tocó resistencia, otra vez, listo, subió. Y aquí tocó lo mismo, tocó soporte, bajó, tocó soporte, bajó. ¿Qué pasó aquí? Aquí hizo una casa de stops y sacó a toda la gente que había aquí en la parte de arriba, ¿sí? Aquí supuestamente respetó los que estaban aquí, ¿sí? Al cuarto toque hizo una mague, yo le llamo a esta velita una mague, porque le está indicando a la gente que esto supuestamente iba a bajar, rechazó, volvió a subir y luego hizo este impulso gigantesco y sacó a todos los que habían. Vean, ahí están los dos movimientos que hace el mercado para sacar la gente siempre. ¿Sí? Listo. Y esa es la totalidad de los patrones de continuación y de reversión del mercado. Ahora, ¿por qué no confiar en estos patrones? Resulta que estos patrones, recuerden que los están utilizando. Vamos a hablar de las ventajas. Primero, ventajas. La primera ventaja es que estos patrones nos pueden indicar la direccionalidad a corto plazo. ¿Sí?
¿Por qué la direccionalidad a corto plazo? Porque en el caso del patrón bandera, por ejemplo, y en el caso de los canales, que son un patrón bandera, pero más grande, a nivel macro, esos patrones nos pueden indicar que ya el mercado tiene una direccionalidad específica. Recuerden que la tendencia es nuestra amiga. Si nosotros queremos entrar en un trade y queremos tener más probabilidades a nuestro favor, pues nosotros queremos entrar con la tendencia, no al contrario de la tendencia, porque las probabilidades no van a estar tanto a nuestro favor. ¿Sí? Aquí es nos indican. Ah, pero ¿qué pasó? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja? Pues nos ayudan a reducir el nivel de complejidad del mercado. ¿Sí? Cuando yo veo un patrón bandera, cuando yo veo un patrón de banderín, cuando yo veo un patrón de continuación de la tendencia, yo puedo decir, pero es que aquí hay un patrón chartista que me está indicando que el mercado puede seguir, ¿sí? Puede continuar la tendencia. O hay un patrón chartista que me está diciendo, no, esa vaina no va a seguir porque aquí hay un hombro, cabeza a hombro y es posible que ya el mercado quiera darse la vuelta o quiera reversarse, ¿sí? Lo mismo sucede con los patrones de doble techo y triple techo, ¿sí? Si usted está viendo un patrón de doble techo y triple techo en una zona de liquidez externa, o sea, en una zona en la zona más alta o en la zona más baja del precio, usted puede estar ya sospechando de que el mercado se puede dar la vuelta, ¿sí? Y lo último es que nos ayudan a diferenciar los niveles importantes, ¿sí? En el caso de los patrones de reversión nos ayudan a diferenciar que hay niveles de soporte y resistencia muy importantes, ¿sí? Y que por eso se están dando estos patrones. Listo. Estas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? No nos dan un fundamento acerca de la direccionalidad del mercado, ¿sí? El hecho de que estemos viendo que puede haber un patrón de reversión no nos quiere indicar específicamente o exactamente que el mercado sí se va a dar la vuelta, ¿sí? ¿Quién nos indica esto? El análisis fundamental, que de ese hablaremos muchísimo más adelante. Listo. ¿Qué otra cosa? Estos patrones son patrones que se utilizan en el mercado hace 100 años. Y ahí es donde las instituciones hacen sus jugadas para sacar los jugadores dentro del mercado. Acuérdense de esto, ¿sí? Si yo estoy viendo un rango, ya se los mostré hace un momento, pero si yo estoy viendo un rango y resulta que en ese rango yo veo que el mercado o que el precio dentro de la gráfica ha estado rebotando mucho en un soporte o en una resistencia, la idea de generar esos soportes y resistencias dentro del mercado no es que el mercado no pueda pasar por ahí, ¿sí? Es que la gente pueda poner posiciones encima de esa resistencia o debajo de ese soporte para que el mercado acumule posiciones dentro de ese rango, ¿sí? Para luego poder sacar un volumen de posiciones muy alto. Si de pronto, vamos a hacer el ejemplo otra vez aquí, si de pronto aquí hay 5 millones de traders poniendo una posición a la baja, ¿sí? Y cada uno de ellos está arriesgando $1, pues entonces son 5 millones de dólares.
¿Dentro de qué? Dentro de este ranguito que hay aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó dentro de este ranguito que hay aquí? Pues sucedió esto. Este mechazo que hay aquí, que seguramente sacó la mayoría de las posiciones de la gente que estaban encima. ¿Sí? O miremoslo acá, por ejemplo. Espera. Miremoslo por acá. Vamos a verlo acá. Aquí hay otro rango. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Vea, aquí ha rebotado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces ha rebotado ahí. Entonces, ¿qué cree la gente normalmente dentro de estos rangos? Dice, uy, no, esto aparte de ser un triple techo, es un sextuple techo. Dicen, uy, esa resistencia es fuertísima, eso no lo rompe nadie, eso va a seguir bajando y efectivamente el mercado hace como que si esto fuera a bajar, ¿cierto? Y crea otra zona aquí, donde hay otra vez como un quíntuple techo, que es esto que hay acá, ¿sí? Viene, repite y otra vez, ¿cierto? Y aquí hace la magia. Y luego hace esto. Vuelve aquí y otra vez hace este otro impulso y saca todas las posiciones que hay aquí, ¿sí? Por eso es que no me gustan los patrones, porque dentro de los patrones es donde las instituciones ya saben que se ubica la gente. Y ahí es donde generan sus stops. Listo. Y lo último es que cualquier cosa dentro del mercado nos puede indicar que hay un patrón. Pero ¿cuál es la fiabilidad de este? ¿Cómo creen ustedes que se puede determinar que un patrón realmente es fiable o no? Un patrón de estos. Porque sí, uno puede ver los patrones en todas las temporalidades y dice, uy, ¿cómo así? No, mire, es que aquí hay un patrón, esto está ya hace rato, está rebotando, ¿sí? Pero ¿quién nos puede indicar específicamente que ese patrón sí es fiable o no? O sea, que sí nos está indicando que lo que nosotros nos estamos imaginando es lo que está pasando dentro del mercado y dentro de la gráfica. No hay. Entonces, nuestro nivel de asertividad ahí puede ser muy bajo, tan solo viendo patrones, ¿sí? Los patrones entonces hay que acompañarlos de indicadores, o hay que acompañarlos de una estrategia, o hay que, de cierta forma, acoplarlos a las diferentes estrategias que tenemos para saber si ese patrón nos sirve o no nos sirve. ¿Listo? Ejemplo, si usted sabe que dentro de estos rangos, por ejemplo, en el market maker, si usted sabe que dentro de estos rangos se ubica la gente, o sea, se empiezan a poner órdenes de, por ejemplo, de venta aquí, usted lo que puede esperar dentro de su estrategia es que el mercado rompa este rango que hay aquí, ¿sí? Genere un impulso institucional y se devuelva para poderme montar después del impulso institucional, no antes del impulso institucional, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, en estos patrones chartistas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí yo puedo tener una tendencia, ¿cierto? Una tendencia. Esto es un patrón bandera, que nos habla de una continuación de tendencia, ¿sí? Bueno, aunque aquí está mejor explicado, pero yo paso esto para acá. Patrón bandera. Deme la bandera de patrón. Listo. ¿Qué espero yo dentro de este patrón bandera? Como yo ya sé que debajo de esta zona están poniendo stops y encima de esta zona están poniendo stops, ¿yo qué espero? Yo espero a que rompa el mercado, ¿sí? A que haga la casa de stops
para luego montarme en la tendencia. Vea, aquí lo rompió hacia abajo y lo rompió hacia arriba, ¿sí? Cuando rompe, liquida estas posiciones y el mercado sigue su tendencia normal. ¿Dónde me monto yo? Yo me podría haber montado en esta zona, ¿sí? O me podría haber montado directamente en esta zona. ¿Sí? Vean cómo todo hay que adecuarlo a la estrategia que cada uno de nosotros esté manejando. Por eso es tan importante elegir la estrategia que vayamos a operar, ¿sí? Para mirar a ver qué de toda esta información nos sirve o qué es lo que definitivamente no vamos a utilizar. Listo. Preguntas. Preguntas. Por aquí, a ver, miremos en el chat. Esa triangulación puede estar rompiendo su tendencia, ¿sí? No sé a qué te refieres con eso, Jan. Cuéntanos. Contextualízanos de tu pregunta. Hola, Jan. Ya estoy aquí. Cuenta. Esto, pues, en el ejemplo que puso ahorita, o hablando en general, hablando de una Sí, triangulación alcista, sí, puede que él en su momento rompa, deje de seguir esa tendencia y más bien se devuelva. sí, sí, puede que sí, sí. Es raro, es raro, pero sí, también puede suceder así. Muestra a ver si encontramos un ejemplo así. Por eso te digo que es extraño tener estos patrones, porque usted puede ver patrones en cualquier parte, ¿sí? ¿Qué porcentaje de efectividad tienen estos patrones? No, el porcentaje de efectividad que tenga tu estrategia. O sea, los patrones son solo una herramienta, Ok, ¿sí? Mira, por ejemplo, acá. listo. Esto es en un índice O sea, hasta de... cierto punto el mercado, entre comillas, los cumple o los respeta. Mm, digamos que lo respeta, pero es más una forma de atraer gente que asuma posiciones ahí, ¿sí? Porque esto es lo que nos han enseñado desde hace Ok. 100 años en el análisis técnico, ¿sí? Los bancos ya conocen esto, ya saben dónde empieza la gente a asumir sus posiciones, ya sabe que la posición la va a poner aquí o la va a poner aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo Sí. aquí, ¿qué hizo? Antes de bajar, vea lo bonito de esto, llegó y hizo este stop. Ujú. Sacó la gente que había aquí, la liquidó, volvió a subir un poquito y ahí sí bajó. Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí ves Sí. lo bonito del juego? Esto es un Sí. juego con los bancos. ¿Sí? Entonces, toda la gente que creyó que esto iba a seguir para arriba, la estopió. ¿Sí? Y en realidad siguió para abajo. Y Ok. luego de que los que pusieron la operativa aquí, que creían que esto iba a bajar, efectivamente bajó, pero luego subió otra vez. ¿Y qué pasó? Los que no liquidaron su posición acá, los estopió acá. O más Ok. bien, no los estopió, los hizo rendir. ¿Sí? Que ese es otro Sí. concepto que vamos a trabajar después, que es el concepto de abdicación. ¿Sí? Entonces tú Ujú. asumes una posición acá esperando a que esto baje mucho, porque estamos en una tendencia bajista. A los que creían que esto iba a subir, pues los estopió primero, luego bajó, y los que empezaron a bajar con esta posición dijeron, listo, esto va a seguir bajando, pero el mercado empezó a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Y qué hizo el mercado? Volvió hasta donde estaban sus órdenes. Y muchos de los que empezaron a subir con la tendencia dijeron, no, yo aquí ya perdí, tengo que cerrar mi posición, ¿sí? Sí. Cerraron la posición y ¿qué pasó? Esto otra vez empezó a subir, ¿sí? Ujú. Esto se llama abdicación, Mm. ¿sí? Pero vea que esto es un juego.
Esto es un juego de posiciones. ¿Dónde se están posicionando los pequeños y qué hacen los grandes cuando se posicionan los pequeños? Y esos patrones son perfectos para que todo el mundo empiece a poner posiciones. Es por eso que a mí los patrones no me gustan. ¿Qué otra pregunta tienes por ahí? No, creo que por el momento eso. Es practicarlo otra vez. Mirarnos otra vez el Sí. videito. Vayan, miren dentro del mercado cuáles son las figuras que les aparecen, miren los patrones de reversión y miren los patrones de continuación del mercado. Y si tienen alguna pregunta, pues ya saben que ahí estamos en el grupo. ¿Listo? Listo, pues. Bueno, Jan, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de la clase. El resto abdicaron todos. Abdicaron su posición y se fueron. Pero ya saben que esto queda entonces en el canal de Discord. ¿Listo? Gracias, Master. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces el miércoles para ver las operativas.